cabros, vamos a hacer 3 ejercicios súper bacanes. El primero vamos a demostrar la fórmula de la presión en profundidad, cómo va aumentando a medida que aumenta la profundidad. Después vamos a demostrar una forma de presión en un fluido que está girando y cómo aumenta la presión a medida que el radio aumenta con respecto al centro. Y después vamos a demostrar que cuando un fluido está girando en un vaso, se forma un paraboloide, como una especie de hendidura con forma de parábola, y esto sucede cuando hay algo que está girando. Eso igual se nota un poco cuando uno hace girar, a ver, ¿qué puede hacer girar uno? No, en realidad no es muy recurrente. Bueno, pero agarren un vaso y háganlo girar y se va a formar como una parábola. Bueno, el primero, tenemos que siempre definir una especie de modelo. Y el modelo aquí es así. Nosotros consideramos un cuadrado de agua que tiene área A y altura delta H, ¿ya? Entonces, queremos ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este pedacito de agua que está en equilibrio, o sea, no se está moviendo. Y si queremos modelar que la presión vaya aumentando con la profundidad, tenemos que hacer lo siguiente. Definimos como H positivo hacia abajo y nos damos cuenta que la presión en la profundidad H, que sería esta, apunta hacia abajo, y la presión en H más delta H apunta hacia arriba. Esto significa que es una presión que está actuando en la profundidad H más un poquito, que sería este delta H. Le puse menos H porque apunta hacia arriba, y tenemos que la gravedad apunta hacia abajo. Por tanto, si se dan cuenta, para que esto esté en equilibrio, esto más esto tiene que ser igual a esto. Por tanto, esta notoriamente tiene que ser mayor a esta en magnitud para que esto esté en equilibrio, porque acá hay dos fuerzas arriba, esta, y los de abajo solamente hay una. Por tanto, está bien el modelo en el sentido de que esta presión debería ser mayor a esta. Entonces anotamos el diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de la fuerza igual a la aceleración. Si nos damos cuenta, las fuerzas que están actuando son la fuerza originada por esta presión, la fuerza originada por esta y el peso. La fuerza originada por esta presión es la presión por el área, por esta es la presión por el área, mg, y esto tiene que ser igual a 0 porque está en equilibrio. Paso esto hacia el otro lado, entonces me queda esta con cambio de signo, esta con cambio de signo, y escribí la masa como la densidad por el volumen, que en este caso el volumen de nuestro cuadradito sería el área por el delta H, ¿ya? Ahora miren lo que hago, elimino todas estas áreas y paso este delta H hacia el otro lado. Y esto, recuérdenlo, es una derivada. ¿Cuándo? El delta H tiende hacia 0. Nos están diciendo que la derivada de la presión con respecto a la profundidad es constante, ¿ya? Por tanto, acá yo integro a cada lado. Bueno, me salté un paso que en realidad es pasar el delta H hacia el otro lado, o sea, el delta H hacia el otro lado, o el DH mejor dicho hacia el otro lado. Integrar, como esto es un diferencial de presión, al integrar me queda la presión, y acá me quedaría la presión inicial, que es una constante de integración, más la presión G, y el DH integrado desde 0 a H me da el H. ¿Ya? Entonces aquí está demostrada la fórmula de la presión cuando varía la profundidad. El segundo es exactamente lo mismo, pero tenemos que crear un modelo en que hay un pedacito de agua que está girando. Entonces gira hacia allá, tenemos el retongo definido desde el centro de giro hacia el cuadradito de agua que estamos mirando. Este cuadradito de agua tiene área A, tiene un largo delta R, esta es la presión en R y esta es la presión en R más delta R, o sea aquí. Ahora nosotros queremos modelar que esta sea mayor que esta. Si se dan cuenta tiene sentido porque cuando el agua está girando, acuérdense de la fuerza centrífuga, como que las cuestiones quieren salir. Por tanto, si esto está atrapado, el agua como que del centro quiere irse hacia afuera y está presionando la de afuera. O sea que la presión entre más alejado debería ser mayor. Entonces estamos modelando eso. Ah, y fíjense que si tenemos agua acá y empieza a girar, esta agua se quiere ir hacia allá, ¿cierto?
pero no cabe, entonces esta se debería como ir encima y por eso se forma como la forma de paraboloide. Pero después lo vamos a demostrar. Entonces hacemos el mismo diagrama, las fuerzas que están actuando aquí son solamente la originada por esta presión y originada por esta presión, que sería menos esta por el área en R tongo, más esta por el área en R tongo. Y esto es igual a la masa por la aceleración, a la masa de este cuadradito de agua por la aceleración de ese cuadradito de agua. Ahora, ¿cuál es esta masa? La misma de siempre, la densidad por el área y por el largo, ¿cierto? Esto sería la masita, que sería la densidad por el volumen. Y esta aceleración, si se dan cuenta, es la aceleración centrípeta, porque esta masita está girando. Entonces la aceleración total que sufre debería ser centrípeta, y eso es R² cuadrado en menos R tongo. Entonces este R tongo me da vuelta esta cuestión, me quedo aquí con positivo, negativo, saco todos los R tongo, elimino los A y paso este delta R hacia el otro lado. Acá me queda solamente esto, esto y esto. Cuando el delta R tiende a 0, esto es la derivada de P con respecto al R, que es el radio, y me queda igual a esto, que no es una constante. Entonces, paso el dr hacia el otro lado, integro y me queda la presión dependiendo del radio, es igual a la presión 0, que sería la presión como aquí. Esto está visto desde arriba por si acaso, ¿ya? Esto está girando así, y yo lo estoy viendo desde arriba. Más la integral de esta cuestión, que sería la constante esto, el P el W al cuadrado, y la integral de R es R al cuadrado medios. Y ahí me quedo. Entonces ahí se nota que entre más aumenta el radio, más aumenta la presión, y esta aumenta de forma cuadrática, esta era lineal, así que eso es interesante. Y el último ejercicio es demostrar que cuando gira se forma una parábola. Entonces, ¿cómo modelamos esto? Primero vamos a decir que la altura es I en función de R y que este es R, que es como el radio, ya acá lo estamos viendo de lado. Tenemos aquí un pedacito de agua y si se dan cuenta las aceleraciones que están actuando son la gravedad y la centrífuga, W al cuadrado R. Omega al cuadrado R, donde omega es la velocidad angular de esto, ¿cierto? Ahora, fíjense bien, acá tenemos un ángulo, ¿cierto? Este ángulo me relaciona el I con el R. Ahora, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo de acá. ¿Ya? Fíjense, la tangente de este ángulo es I partido R. Por tanto, de I partido de R, si agrando esto, lo agrando el de abajo, y si lo achico también tengo que achicarlo, me da que esto igual a la tangente del ángulo. Pero si se dan cuenta, la tangente de este ángulo, como acá tenemos el mismo ángulo, sería igual a la tangente de este ángulo. Y la tangente de este ángulo es cateto opuesto, que sería W al cuadrado R, partido del cateto adyacente, que en este caso sería G, el módulo. Entonces tendríamos que de I partido de R es igual a esto acá. Pasamos el DR hacia el otro lado, nos queda I, integramos y nos queda I en función del radio es igual a I0 por la constante, que sería esto de aquí, W al cuadrado G, y por R al cuadrado medios, que sería la integral de esto de aquí, R cuadrado medios. Y aquí se nota, pues, si se dan cuenta, esto es una función cuadrática. Por tanto, debería ser de esta forma, donde esto es I y esto es R. Aquí habíamos como dicho que esto era lineal, pero en realidad era como para verlo un poco más simple. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, lo teorizamos como lineal, pero lo corrigió a una parábola después de que hicimos los cálculos. Esto se puede hacer de otra manera. Yo creo que voy a subir un video después explicándolo de otra forma y va a salir la misma ecuación. Entonces ahí demostramos que tiene forma de parábola esta cosita. Eso. Buenas noches. Bueno, les dije que lo iba a hacer de otra manera igual. Y bueno, utilizando todo lo anterior, si se dan cuenta, tenemos este modelo. Aquí está la cuestión girando, aquí está el centro de giro, lo estamos viendo de frente. Y acá está la forma que se supone que debería ser una parábola, por eso la hice como parábola al tiro. Tenemos que, en este punto,
está la presión del aire y en este punto está la presión del aire, atmosférica. Ahora veamos la presión en este punto de aquí, ¿ya? Si nos paramos acá, la presión de este punto debería ser la presión atmosférica más ρGh, donde h es esta altura. Si nos paramos acá y vemos la presión aquí, eso debería ser la presión en el centro más ρw cuadrado, la distancia r cuadrado, medios. Esto es como consecuencia de los dos ejercicios que estaban aquí, que borré. Ahora, nosotros vimos la presión de este punto desde acá y vimos la presión de este punto desde acá. Por tanto, esto debería ser igual a esto. Aquí tenemos la igualdad, matamos la presión atmosférica, nos queda que esto igual a esto, matamos las densidades y nos queda al final, pasamos el G hacia el otro lado y que la altura da esto, está en función del radio. Y si ponemos que esto es la altura inicial, nos quedaría que la altura en función del radio es igual a la altura inicial más doble cuadrado, r cuadrado, 2ga. Y que es lo mismo que nos quedó aquí, solamente que en vez de usar la letra Y estamos usando la letra H. Así que se puede hacer de estas dos formas y eso, somos bacanes.